Gloria a Cristo Jesús. Paz de Cristo. Aleluya. Todos los que estamos este día aquí, qué bendición una vez más un día estar en este lugar. Amén. Y pues así desde este lugar vamos a transmitir y tal vez nos permitan llegar a muchos hogares, a muchos lugares, pero donde lleguemos, que Dios les bendiga, les guarde y que Dios nos permita pues ser una bendición para ustedes. Compartir con ustedes esto es algo de bendición para mí, amén. Y yo creo que realmente cuando nosotros hablamos de Cristo, pues es un privilegio poder alzar la voz y dar testimonio de la grandeza de un Dios tan fuerte y tan poderoso como es nuestro Dios, amén. Vamos a hacer una oración y empezamos esta tarde. Damos la bienvenida a usted que ya está aquí y los que vayan llegando, pues que Dios los vaya añadiendo. Dios bendiga a los que no pudieron llegar a tiempo por razones que solo Dios conoce, pues esa es la parte que nos corresponde orar por ellos, amén. Oramos y empezamos esta tarde, ¿qué les parece? Amén. Gloria a Cristo Jesús. Señor Jesús, gracias por este día y esta oportunidad maravillosa, Padre amoroso, de estar una vez más en tu presencia, Señor. Padre amoroso, por estar llegando, Señor, también a los hogares de aquellos que nos permiten llegar a sus vidas, Padre amoroso. Padre bendito, pedimos de tu bendición. Bendice, Padre celestial, a los que están detrás, Padre amado, de este audio, de este video. También, Señor, si tú, Padre amoroso, les permites mirarlo a través de cualquier medio, ya sea YouTube, Facebook o por audio también a través de la radio, que Dios los bendiga y los guarde. Vamos a pedirte, Señor, que nos permitas este día disfrutar, Señor, el escudriñar tu palabra y que nos permitas también, Padre amoroso, aprender. Unge mis labios, mi mente, mi corazón y bendice tu pueblo, Señor. Y permítenos, Señor, levantar la voz, dando testimonio de tu grandeza en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues vamos a invitarles, preparen su Biblia ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 33. Vamos a iniciar con ese versículo. Y vamos a seguir hablando de la unicidad de nuestro Dios. Es un tema muy profundo, muy extenso. Ojalá y pudiéramos terminar este día. Ya me anda por hablar de otro tema que es también unicidad, pero hablando de Jesús, el Hijo de Dios en los Evangelios. Entonces es algo como lo presenta cada uno de los 4 evangelistas. Y esto es algo que yo sé que algunos vamos a aprender cosas que son esenciales, pero por lo tanto vamos a seguir hablando del Dios Todopoderoso, como Él a través de su palabra nos permite mirar que todo tenía en el orden perfecto para cumplirse. Amén. Y dice la Escritura así, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 33. Antes de leerlo les voy a comentar o les voy a hacer este comentario. Realmente es algo que nos quedamos ahí. En la Trinidad nos habla la teoría de que el Hijo ha sido eterno, y esta es una de las cosas donde nos quedamos en la otra clase, y sacan conclusión de que Él es la segunda persona de la Trinidad, hablando de Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña diferente, nos habla que solamente es un solo Dios. Sí, podemos mirar que hay 3 manifestaciones, pero es un mismo Dios, es un solo Dios. Amén. Y déjelo decir, en sí la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo tuvo un principio, o sea que no ha sido este evento que Él fue Hijo eterno, como lo mencionan en el término de la Trinidad. Lo ponen como el Hijo eterno, y no es así. Tuvo un principio, este principio fue en el nacimiento, en el pesebre, y no antes de ese tiempo. En ese tiempo fue el principio del nacimiento como hijo, o sea que tuvo un principio. Amén. Y también tuvo una genealogía. Entonces aquí podemos mirar en el libro de los Hechos, capítulo 13, 33, dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y
yo te he engendrado hoy. En el libro de los Salmos, en el Salmos capítulo 2, verso 7, tenemos esta profecía. Fue el principio, ciertamente es algo que usted y yo tenemos que conocer todo esto. Fue el principio de el proceso, se puede decir, en sí, antes de que él naciera. El cumplimiento lo vemos aquí, que ya está dando testimonio de la profecía cumplida. Pero el Salmos 2, verso 7 dice: yo publicaré el decreto de Dios, que Dios me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces el punto de lo que estamos hablando realmente, para que usted y yo vayamos a la par, es que Dios tiene un propósito de que nosotros conozcamos todas estas cosas, para, si es necesario entrar en un diálogo, también poder nosotros decir las cosas textualmente. Y esto para usted y para mí es un privilegio, poder conocer el proceso y el cumplimiento, y también poder conocer quién es Dios. Amén. Y ese es el propósito. Les quiero decir que algunas cosas para muchos no son muy interesantes y tampoco les son de alta importancia, porque se sale del contexto de lo que ellos creen o piensan. Pero si nos vamos a los escritos que Dios dejó establecidos, que es la palabra de Dios, podemos nosotros siempre estar fundados y nosotros estar siempre aprendiendo una verdad que no cambia. Ha sido y es y no va a cambiar. Algunas cosas van a tratar de ser disturbadas, porque ese es el plan del enemigo, y incluso van a sacar nuevas versiones, tal vez hablando de nuevas Biblias, que va a ser la misma Biblia pero en otras versiones, y puede hacer que sea de alguna manera cambiado algún tipo de expresión, y va a ser con propósitos tratando de acomodar algunas cosas que se tienen en la filosofía que se enseña. Pero Dios no cambia, dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. No sé si usted lo cree, pero es así la palabra de Dios como lo enseña. Amén. Además, la palabra de Dios nos enseña que nadie estaba con Él antes de la creación. Él fue. Amén. Y es el único creador. Él fue y es el único creador. O sea que no ha habido, Él es el mismo. Amén. Es el único creador de todas las cosas, es el que hizo todas las cosas. Antes de Él no existía Dios, ni lo va a haber, como dice la palabra, después de Él. Es el único Dios. Amén. El libro de Isaías así lo dice, capítulo 43, verso 10. Lo habíamos hablado ya anteriormente, pero es bueno que lo narremos. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Dios, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí, dice, no fue formado Dios, dice, ni lo será después de mí. Yo Dios, yo Jehová. Amén. Y fuera de mí, dice, no hay quien salve. Yo. Él dice así. 43, 11. Dice el verso 12, dice: yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Dios, que yo soy Dios. Dice Jehová que yo soy Dios. Amén. Él es. Aún antes que hubiera, dice, día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Esto ya lo habíamos leído. Él es el Todopoderoso, el Redentor, el que sabe todas las cosas, el que definitivo tiene planes para su vida y para mi vida, el que quiere que usted y yo lo conozcamos tal como Él es. Quiere que nosotros sepamos a quién le sirvamos, a quién le servimos, a quién es el que le adoramos. Amén. No hay otro Dios, solamente hay un Dios, hay un solo Creador. Y les quiero decir que Él es el que hace todas las cosas. Yo estoy aquí, muchas cosas aquí han pasado muy hermosas entre nosotros, pero el que las hace es Dios. Nadie más. Aquí usted puede estar enfrente y usted puede orar por alguien, y el mismo Dios que yo le sirvo es el que opera en alguien más también, pero es Dios el que hace las cosas. Usted suplica, usted clama, y Dios muchas veces hallamos gracia delante de Él y Dios opera, Dios nos permite, nos escucha. Amén.
Dice el capítulo 44, verso 6 del libro de Isaías, dice así, dice el rey de Israel y su redentor, el Dios de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí, dice, no hay Dios. Eso es lo que dice. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. Anúnciale lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentáis. No te lo hice saber, o te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Ahora, ese es el punto. Si Dios no conoce a ninguno, ¿usted cree que el hombre va a poder tener la capacidad de conocer otro Dios? Que será un Dios como el Dios que crió los cielos y la tierra. Dios no conoce a ningún otro. Él es el único Dios. Amén. Dijo, él, a través de la escritura podemos ver que proclama él ser el creador, y solamente es un creador, no dos, no tres. Él proclama ser el hacedor de todas las cosas, y él es solamente uno, el que hizo todo. En el principio, podemos ver el libro de Génesis, todos no sabemos esas partes bíblicas que definitivo dicen: en el principio Dios creó los cielos y la tierra tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios. No dijeron, dijo Dios, sea, y fue hecho. Amén. Para no irme así, para no entretenernos, dice el capítulo 45, verso 18 de Isaías, dice: porque así dijo Dios que crió los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada, la crió. Yo soy Dios y no hay otro. Él es el Todopoderoso, no hay otro. Amén. Él es el único, no hay otro. Amén. Les quiero decir, aquí me voy a meter tal vez en algún tipo de polémica por las cosas que se enseñan fuera del contexto bíblico que está establecido por Dios. Le voy a decir que la doctrina que enseña que el Hijo es eterno, esta doctrina yo la otra vez les había comentado, pero les vuelvo a repetir: esta doctrina o esta enseñanza no es una enseñanza correcta. Y no es porque yo la juzgue, sino porque no concuerda con la verdad de Dios en la palabra. Amén. Déjelo decir, absolutamente estamos hablando de que es algo contrario a lo que está establecido por Dios. Y déjelo decir que aquí surgen muchas preguntas, y las preguntas tienen respuesta. La respuesta no la tengo yo, la respuesta la tiene Dios en su palabra. La respuesta siempre Dios la ha tenido en su palabra. Todo lo que nosotros tengamos en pregunta, definitivo, tiene respuesta en Dios. Amén. Y ciertamente lo que yo le estoy diciendo, la parte que usan de alguna manera para tratar de presentar a más de uno, es la parte cuando Dios dijo: hagamos al hombre. Esta es una supuesta pluralidad que se menciona allí, pero miren la respuesta. Muchas veces paramos en un versículo, y el siguiente versículo tiene la respuesta a lo que nosotros muchas veces tenemos en incógnita, que de verdad sí dice. Amén. Les puedo decir, por ejemplo, Génesis 1:26, yo creo que muchos se lo saben de memoria incluso. Dice, así dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice: hagamos al hombre. Se oye como que está hablando, invitando a alguien más a hacer este punto. Pero si usted lee en el verso 27, mire qué es lo que dice el verso 27. El verso 27 está en sí, ya se puede decir que el hecho de quién hizo al hombre. Dice así el verso 27: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Entonces, les quiero decir que la respuesta está inmediata: ¿quién fue el creador? Y
De alguna manera no es que estemos reputando lo que algunos dicen, sino que la misma palabra de Dios es la que nos permite mirar que Dios fue el creador del hombre. No habían dos, no habían tres. Dice, y Dios crió al hombre a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los crió. Amén. Le voy a decir que la creación es la obra de un solo Dios. Si notamos en el texto 27, como leímos, dice que crió Dios al hombre y no dice que criaron. Esta es una expresión que tenemos que tener nosotros pendiente. No dice y crearon, porque si dijera la expresión y crearon al hombre, entonces podemos decir, oh sí, estamos hablando que era un conjunto de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no es así. Dice y crió Dios al hombre, no dice y criaron, amén. Hablando de más, nada más de un solo criador, hablando solamente de un solo hacedor, amén. Él va a decir el Evangelio de Juan, como yo les había dicho, lo vamos a narrar rápidamente, da testimonio del mismo creador, no de otro, del mismo creador, el Dios que crió en el principio los cielos y la tierra. En el libro de Juan, cuando vemos en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y dice, y el verbo era Dios. Cuando vemos esta expresión que está escrita ahí en el Evangelio según San Juan, podemos mirar que el verbo, por eso dice, esta parte, si la vemos a la par de lo que dice el libro de Génesis capítulo 1, en el principio, dice, Dios crió los cielos y la tierra. Pero dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, sea. La palabra de Dios fue lo que impulsó a hacerse lo que Dios tenía en planes y en propósitos. Ahí estaban todas las cosas. Miren, hay muchas cosas que aquí podemos aprender y mirar. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, todas las cosas que existen en este tiempo estaban en el complemento de lo que Dios hizo. Aquí les va algo que tal vez ustedes ya hayan escuchado, si no lo hayan escuchado. En una ocasión por ahí le pregunté, es más, tuve una plática con un ateo, que él se decía ateo, y le pregunté, ¿qué usted, en su concepto, qué fue hecho primero? ¿El burro o el avión? Yo le pregunté así. Hace poquito que estuvimos platicando de eso, mi esposa está ahí también, ¿recuerdas? Entonces me dijo, pues el burro. Le dije, no. Le voy a decir que cuando Dios crió el cielo y la tierra, todos los elementos del avión los crió allí. Entonces, le voy a decir que mire el concepto que tenemos nosotros. Aquí hay cosas en la tierra que todavía el hombre no ha descubierto y ni las ha sacado a la luz. La ciencia todavía no llega a ese término, pero ya están allí, ya están aquí en el complemento de toda la creación que Dios crió, formó. Hay cosas, este celular y todo lo que está, son elementos que Dios hizo en el principio de la creación. Entonces, déjale, voy a decir, cuando le dije que el avión había sido hecho primero por Dios que el burro, se sorprendió, dijo, no, mi amigo, usted está equivocado. Dice, ¿ves? No, eso no lo puedo aceptar. Le dije, pues, que no lo acepte es la realidad. Y le expliqué, todas las cosas que necesitaban para el avión las hizo cuando Dios crió los cielos y la tierra. Todas las cosas. No hay una cosa nueva aquí en la tierra que no haya sido, todo lo que está creado aquí y produce y hace algo que se hace aquí en la tierra, precisamente es porque Dios lo crió en el principio. Solamente que el ser humano no lo ha descubierto, pero precisamente dice la palabra de Dios también que es una profecía que la ciencia se aumentaría. Cuando la ciencia se ha aumentado, se cumple el cumplimiento de la palabra, se han descubierto muchas cosas, pero no es porque no existían, es porque ya estaban entre nosotros. Solamente que no era el tiempo. ¿Amén? ¿Estamos bien? Entonces dice la escritura ahí en el libro de Juan, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y empieza a explicar en el verso 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas. ¿Sabe de quién estaba dando testimonio Juan el Bautista? De Jesús. Él estaba hablando de Jesús. Amén. Brincamos para no leer todos, el verso 10 dice, en el mundo estaba, dice, y el mundo fue hecho por Él. Jesús estaba en el mundo, el Dios Todopoderoso se humanó, como les había explicado en la otra clase anterior, se humanó y estaba en el mundo. Dice, pero
El mundo no le conoció. El mundo no le conoció. El verso 11 dice, a los suyos bueno, y los suyos no le recibieron. Ya cuando llegamos al 12, pero dice, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es a saber a los que creen, dice, en su nombre. O sea, aparte de ser el Dios Todopoderoso, tenía una revelación que iba a ser posible hacer al Hijo de Dios o hacer la creación de Dios, que era el hombre, que formó y crió con propósito, transformarlo a ser hijos de Dios. Amén. ¿Estamos bien? Esto va con lo que dice el libro de Isaías, capítulo 44, verso 24. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Dice, yo, Dios que lo hago todo, que extiendo los cielos, que extiendo la tierra por sí mismo. Él es el único Dios, yo, que formé. Eso lo dice la palabra de Dios, yo no lo estoy inventando. Una vez más, capítulo 44, verso 24, para si usted lo quiere leer, dice, así dice, en la antigua versión, y déjelo voy a decir que hay muchas versiones, pero en una versión dice, así dice Jehová tu Redentor, que te reformó desde el vientre. Dice, yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra, dice, por sí mismo. Él dice, por sí mismo, amén. Déjale, voy a decir que Dios nunca ha estado solo, ciertamente, para los que tienen ese tipo de curiosidad. ¿Con quién hablaba Dios? Dios nunca ha estado solo. En sus medios siempre ha habido querubines, serafines, ángeles. Siempre ha estado acompañado de huéspedes celestiales, porque son celestiales esas huéspedes. Amén. Le voy a decir que ciertamente aún esta plática se la aventó con Job. Y con Job, déjele voy a decir que de alguna manera tuvo una conversación muy fuerte porque pues Job en sí renegó por cierta situación que estaba pasando. Pues él pensó que, pues, oye, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa esto aquí? ¿Sabe por qué? Porque Job da testimonio de la palabra de Dios, no digo yo. Le dice al mismo Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro siervo como él. O sea que lo puso en un nivel muy elevado a Job. Y después este mismo Job empieza a de alguna manera desesperarse en el tiempo de la situación difícil. Pero Dios otra vez trata con él. Y si usted quiere mirarlo, capítulo 38, verso 2, dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo? Bueno, vamos desde el verso 1, primero 38, 1, dice, entonces respondió, dice, Dios a Job desde un torbellino y dijo, una pregunta, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, dice, yo te preguntaré y tú me responderás. Se puso seria la plática. Yo te preguntaré y tú me vas a responder. Amén. Ya cuando llegan al verso 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le hizo una pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas? Amén. Dice, hazme saber. Y lo reta de una manera, hazme saber. Si tienes inteligencia, hazme saber. Desde el punto para nosotros, de una manera vemos esta conversación, es algo que nos permite mirar cómo Dios le muestra a Job esta grandeza. Hay otra pregunta, dice, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? Otra pregunta, ¿o quién extendió sobre ella cordel? Dice, otra pregunta, ¿sobre qué están fundadas sus bases? Otra pregunta, ¿y quién puso su piedra angular? ¿Sabe qué? Esta conversación que le estaba dando a Job era una conversación que tenía un nivel profético. Porque definitivo, déjale decir, la piedra angular es Cristo Jesús. Y muchos de los seres humanos leemos estas cosas y no nos damos cuenta de qué estaba hablando aquí la palabra de Dios. Dice, la otra parte dice, cuando alababan todas las estrellas del alba
y se regocijaban todos los hijos de Dios. Todo esto que le dice el Señor y le pregunta a Job, le voy a decir que está para nosotros en enseñanza, porque ciertamente usted y yo tenemos algunas cosas que comprendemos, pero hay muchas cosas que ignoramos. Cuando nosotros ignoramos las cosas, muchas veces le damos una interpretación rápida, de tal manera que nos conformamos con lo que nosotros pensamos, pero ¿qué hay de lo que Dios dice? ¿Qué hay de lo que Dios tiene planes? Amén. Dice, cuando alababan, una vez más, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Hay otra pregunta, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y sigue, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Todo esto le está haciendo preguntas. ¿Dónde estabas tú? Llega hasta el punto donde dice, ¿dónde estabas tú? Todo esto, le quiero decir que para nosotros, de alguna manera, el conocer a Dios nos permite darnos cuenta que realmente nuestro Dios a muchos les permitió saber quién era y realmente cómo es su majestad. A otros, les voy a decir que les han enseñado y les han tratado de alguna manera expresar lo que han entendido, pero muchas cosas no concuerdan con la palabra. Le quiero decir, yo les dije en el principio que Dios nunca ha estado solo. No podemos decir que estaba el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo allí. No podemos decir eso, pero sí podemos mirar que la palabra de Dios habla que Él estaba solo. Le voy a decir, a Isaías le permitió mirarlo a uno sentado. A Isaías. Vaya al capítulo 6 del libro de Isaías y vamos a leer algunos versículos para mirar cómo Dios le permitió mirarlo a Isaías. ¿Y qué estaba a su alrededor? ¿Con quién hablaba? ¿Con quién hablaba Dios? ¿Qué funciones hacían los que estaban a su alrededor? Le voy a decir que llevaron a cabo los que estaban a su alrededor. Les quiero decir, Isaías se dio cuenta de algo grande, dice, porque sabe que nadie ha visto a Dios y vivido. Y sabe que ahora me doy cuenta que estoy muerto, dice. Estoy muerto. Dice, pero mire, dice que un querubín, agarró un leño encendido y se lo puso en los labios y le dio otra vez vida. Pudiéramos decir que fue Jesús o que fue otro, sino Dios le dio potestades a uno a las majestades celestiales de llevar a cabo funciones. Ahora déjale voy a decir que los privilegios son para nosotros. Las oportunidades para hacer cosas para Dios es para nosotros. Capítulo 6, verso 1 dice, en el año que murió el rey Usías, dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. No dice que miró 2 o 3. Sobre un trono, dice, sobre un trono alto y sublime. Dice, sus faldas llenaban el templo. Dice, por encima de él había serafines. Amén. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro dice, daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Y de esos 3 santos que miran aquí, que menciona la palabra de Dios, la supuesta doctrina de la Trinidad dice, no, pues es que santo para el Padre, santo para el Hijo y santo para el Espíritu Santo. No, Dios es infinitamente santo, no solamente es 3 veces santo, es infinitamente santo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. De ahí sacan esa suposición. Pero dice, el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, dice. Verso 5 dice, entonces dije, ay de mí, eso fue lo que dijo Isaías, ay de mí,
que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo, dice, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿A quién vieron? ¿A quién vio? Al Rey. No vio la Trinidad, vio al Rey. Son cosas que nosotros debemos de aprender. Y déjele voy a decir que mire, lo que Dios hizo es algo maravilloso, porque cuando nosotros leemos una parte o una porción, debemos de seguir leyendo para ver qué fue lo que pasó y por qué. Amén. Dice el verso 6, dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mí mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Mire, el punto aquí, el término plural que menciona, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? No estaba hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tomó como parte de plural los serafines, los querubines y los ángeles. ¿Quién irá por nosotros? ¿Ok? Entonces, si observamos aquí, nos permite mirar que realmente nuestro Dios nunca estuvo solo y siempre ha hablado con ellos, con los ángeles, querubines y serafines. ¿Quién irá por vosotros? El profeta Isaías fue valiente y dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero Dios tenía un plan y un propósito. Él mismo se iba a presentar. Él mismo se iba a presentar porque había una causa, y la causa definitiva era para quitar el imperio de muerte que tenía y tiene todavía en muchos seres humanos el Satanás. Este imperio de muerte, déjale voy a decir, si alguien no conoce quién es Dios, si alguien no conoce quién es Jesús, está perdido. Él mismo lo dijo ahí en el libro de Juan capítulo 14 verso 6, dice, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, y nadie viene, no dice nadie va, nadie viene al Padre si no es por mí. Él mismo. Pero déjale voy a decir, el libro de Isaías capítulo 52 verso 6, lo que dice, por esta causa, he aquí, yo mismo que hablo aquí estaré presente. Por eso dice lo que leímos en el capítulo 1 verso 11 del libro de Juan, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios necesitamos nosotros conocer y recibir a Cristo, que es el Dios Todopoderoso, como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Él es el único que nos puede permitir alcanzar esa transición de criación a hijos. Amén. ¿Estamos bien? A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Dios habla y se dirige con los ángeles, como les digo, Él nunca ha estado solo. No lo digo yo, la palabra de Dios nos lo enseña. Porque si usted tenía esa pregunta o de curiosidad, ese tipo de pensamiento que Dios hablaba con Jesús, o el Padre hablaba con el Hijo, o el Espíritu Santo hablaba con el Padre y con el Hijo. No es así. El libro de los Salmos, capítulo 103, verso 20, dice, bendecid a Dios vosotros sus ángeles. O sea que miren, el punto es usted dése cuenta que Dios siempre ha tratado con sus ángeles, querubines y serafines. Por eso les menciona, mire, esa parte siempre ha sido. Satanás era también era un ángel, era un querubín. Y dice que era tan hermoso. El libro de Ezequiel lo menciona y lo describe tal como él era. Un vestuario único. Un vestuario wow. De wow. Ay, se oyó un poco terrible el asunto, ¿verdad? Pues déjenles voy a decir que aún este ángel
tenía la oportunidad y tuvo la oportunidad. Si usted mira una vez más y lee ese verso 20 del libro de los Salmos, capítulo 103, verso 20, dice: bendecir a Dios vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Mire qué poder les había dado a los ángeles y les ha dado a los ángeles. Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto, a la voz de sus preceptos, o en otras palabras, para que mejor entienda, a la voz de sus ordenanzas, obedeciendo a la voz de sus ordenanzas. Platicaba Dios con los ángeles, con los serafines, con los querubines serafines. El libro de Génesis capítulo 3 verso 23 dice, dice la palabra de Dios que cuando el hombre fracasó, lo sacó del huerto y puso dos ángeles, uno a la derecha y otro a la izquierda, a la entrada del huerto, que revolotearan una espada ahí, ¿verdad? Dice, y lo sacó, se lo voy a narrar rápidamente, dice, lo sacó de Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revoloteaba por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, esta ordenanza se la dio a los querubines y ellos la ejecutaron y la están ejecutando todavía hasta la fecha. Ahora se ha abierto ciertamente el acceso para usted y para mí. Mire lo que Dios hizo. Estaba cerrado para el árbol de la vida. Ahora a nosotros, a todos los seres humanos, nos dio la oportunidad de, una vez más, abrió a través, dice que del velo de su carne, Él abrió un acceso para llegar hasta su lugar santísimo y tomar del fruto del árbol de la vida, que es Dios mismo, es Jesús. Pero muchos no estamos interesados ni en conocer a Jesús, mucho menos en servirle. Pero qué bueno por los que están interesados en conocerlo y en servirle. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Le voy a decir que Dios y los serafines aparecen juntos. Le voy a decir, y la hipótesis de los trinitarios, como lo estaba diciendo, es que, porque dice la palabra santo, 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 pues de alguna manera sacan este tipo de manera de expresarse. Amén. Y por eso dicen que santo alaban al Padre, santo alaban al Hijo y santo era para el Espíritu Santo. Amén. Pero entendamos que Dios es infinitamente santo, como lo estaba diciendo. Y como le estaba platicando también, Dios nunca ha estado solo, siempre ha tenido huéspedes celestiales a su alrededor. Siempre ha sido glorificado por estas huéspedes celestiales. Siempre ha recibido honra y gloria porque son su creación. Esas huéspedes también son su creación. Entonces ellos saben quién es su creador. Ellos saben. Amén. Dice una vez más, de lo contrario, déjame decir, pudiéramos decir que luz bella, como se le llamó también a Satanás, era otro de los que estaban con Dios y pudiera ser ya no una trinidad, pudieran ser ya cuatro, porque él se rebeló contra Dios. O sea que, por decirlo así, si sacáramos este evento que el Hijo se rebela contra el Padre, entonces ya quedarían más el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Pues déjale, voy a decir que luz bella también estaba con Dios, o Dios lo hizo, y lo hizo para que Él, incluso, era una función única que tenía, porque Él le voy a decir que dirigía los coros celestiales, y era un coro de ángeles que estaban a su mandato, donde Él, definitivo, era el que los dirigía en adoración, en alabanza a su Creador. Su Creador siempre ha tenido adoración y alabanza. Le voy a decir que aunque el enemigo y todos los ángeles que conquistó dejaron de alabar a Dios, siempre ha habido huéspedes que adoran a su Creador. Amén. Y usted y yo ahora también, por gracia y
por su misericordia podemos adorarle si usted lo comprende y si usted ha entendido que Dios es merecedor de alabanza. Amén. Dios ha sido y es merecedor de alabanza. Y es el único Dios, no hay dos dioses, no hay tres dioses, es uno solo. Y su nombre, ahora por gracia usted y yo lo conocemos, su nombre es Jesús. Amén. Ese nombre que es sobre todo nombre. No es cualquier nombre, es un nombre que dice la Escritura que es sobre todo nombre. Amén. Y le voy a decir a otro de los puntos que son muy definitivos, nombrados y marcados en la palabra de Dios, la hipótesis que se tiene en este concepto de la Trinidad está cuando Dios se presentó a Juan. Y le voy a decir, aquí hay un punto que tenemos que aprender también, porque les quiero decir que todos los judíos tienen algo en similar. Igual nosotros también, déjale voy a decir, si nos miramos aquí no hay mucha diferencia de unos a otros. Tal vez seamos unos más morenos, otros más güeros, otros chaparritos, otros más altos, pero todos nos miramos similares. Usted no va a mirar a un hombre aquí con 4 manos, con 4 orejas, y puede ser que tuviera esas 4 manos, sería una excepción. Pero Dios tenía que, definitivo, le especificó y mostrarle a Juan de qué manera podía identificar quién era Jesús. Por eso usted también tiene una forma de identificar quién es Jesús. Hay 2 formas, se puede decir, pero una de las formas es que usted se interese y le pida a Dios. Hay una revelación que solamente cuando es revelación de Dios puede comprender en realidad quién es Jesús. Amén. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Les quiero decir que Dios ha sido un Dios que tiene pendiente, todo lo tiene en orden. Amén. Y les quiero decir que este evento pasó de una manera muy especial porque cuando se presentó el Señor Jesús al río Jordán, dice la Escritura, no lo digo yo, hoy en el libro de Mateo capítulo 3, el verso 13 hacia adelante, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, dice, para ser bautizado por él. Mas Juan, dice, se oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y luego hay una pregunta, dice, ¿y tú vienes a mí? Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Entonces dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces dice, le dejó. Amén. Jesús, después que fue bautizado y se subió luego del agua, y aquí le dice, aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo, amén, complacencia. Entonces déjale decir, los que no creen que Jesucristo es el verdadero Dios, de alguna manera, por estar atados a la tradición o a la enseñanza que han recibido, yo le voy a decir, creyendo en una Trinidad o creyendo en más de un Dios, dirán. Y aquí lo expresan de una manera. La voz del cielo es el Padre. Y déjale voy a decir que esto es lo que expresan muchos y la enseñanza que está así. La voz del cielo que se oía es el Padre. Y luego dicen ahí, la paloma es el Espíritu Santo, que definitivo es la manifestación que fue manifiesta Juan el Bautista, y Jesús es el Hijo. Entonces aquí lo acomodan todo, diré. La voz del cielo es el Padre, la paloma que vieron en la cabeza de Jesús es el Espíritu Santo y Jesús es el Hijo. Entonces, una Trinidad. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Yo le voy a decir que ese fue el por qué definitivo se presentó y se manifestó así, para que Juan supiera que realmente él era el Mesías, él era el Salvador, el Dios encarnado, al que esperaban. Esa fue la razón. Pero era uno y es uno. Amén. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Así es que de alguna manera les quiero decir, para que les quede bien implantado en su mente, este es el motivo de esta manifestación. Esta señal fue para Juan el Bautista y fue para que pudiera identificar el Señor Jesús. Y déjenle voy a decir, ¿saben por qué? Porque la apariencia, como le estaba diciendo, del Señor Jesús era similar y semejante a todos los judíos que estaban
a su alrededor. Amén. Todos tenían en ese tiempo, todos tenían un estilo de, es tipo y figura. Ahorita las modas definitivo diferencian porque hay algunos que van en moda y otros no. Nosotros no vamos siguiendo modas. ¿Sabe qué? Hacemos un contraste en las modas. Porque si no seguimos las modas, sabe que todos nos tendríamos que vestir igual. Pero en ese tiempo los judíos todos tenían un vestuario similar. Todos los judíos se vestían de la misma manera. Sabe que tenían su estilo. Y era un estilo similar por los lugares en los que ellos ellos radicaban. Amén. Déjale, voy a decir que el libro de Juan, capítulo 1, verso 26, dice: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros dice, está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que está antes de mí. O sea, les hace saber, este es el que viene después de mí, el que está antes de mí, dice, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas, dice, sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día, dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Le dijo, estaba narrándoles una vez más, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Dice, este es aquel de quien dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le conocía, y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Entonces, si ustedes miran lo que estamos leyendo ahí en el libro de Juan, capítulo 1, después del versículo 26, usted se va a dar cuenta del por qué fue el cumplimiento de todas esas cosas. Dice, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces usted va a mirar que el punto definitivo fue para que Juan conociera y supiera que Jesucristo era el Mesías, era el Salvador, es el Salvador. Amén. Yo le voy a decir, déselo, el Señor lo merece. Amén. Nuestro Dios es un Dios tan poderoso que es un Dios omnisciente, es un Dios omnipresente. Yo le voy a decir, está en el cielo y está en la tierra y está en todo lugar al mismo tiempo. Yo le voy a decir que nunca vamos a poder nosotros entender a Dios si nosotros no lo conocemos tal como Él es. Los que no creen que Jesucristo es el Dios verdadero, dicen que la voz del cielo demanda personalidad. Allí en el punto de lo que leímos. Si es así, entonces serían necesarios atribuir personalidad a la voz que salió del asno que definitivo llevaba cargando a Balaam. En el verso capítulo 22 del libro de Números. Les quiero decir que este es el punto para que ustedes entiendan, y ese es el punto de lo que dicen, que la voz del cielo demanda autoridad o representa la autoridad. Pero les quiero decir, si así fuera, entonces quiere decir que la voz o en otras palabras, la voz de esa burra era también la voz de Dios, ¿verdad? Pero quiere decir que Dios le permitió hablar a la burra para darle el entendimiento a Balaam que realmente estaba en desobediencia. No es porque era Dios hablándole a Balaam, sino que Dios le permitió hablar a la burra para que le hiciera saber a Balaam el por qué definitivo estaba su vida en peligro. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Estamos todavía bien? Aleluya. Ya le voy a decir que cuando Dios abrió la boca de la burra, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? Usted se nota
lo que dice ahí la palabra de Dios. Balán estaba azotando la burra. Cuando estaba azotando la burra, realmente le quiero decir que Dios le permitió para que entendiera Balán que lo que iba a hacer no era lo correcto. Lo que estaba haciendo no era lo correcto, porque no iba a hacer algo bueno. Iba con una intención de hacer algo malo. Amén. Y le voy a decir que todo esto también podemos mirar. Nuestro Dios de alguna manera a nosotros nos hace saber las cosas para que usted y yo nos interesemos y escudriñemos más a fondo las Escrituras. Si usted está interesado en saber quién es su Creador, les quiero decir que es fácil. Nuestro Dios quiere a todos revelarnos su verdad. Pero ahora le voy a decir, cuando es una verdad que es de Dios, nunca cambia a una diferencia con las Escrituras. Concuerda la revelación de Dios con lo que está escrito en la palabra de Dios. Miren, les quiero decir, yo personalmente viví estas cosas. Yo no entendía las cosas, se puede decir, perdón, yo no podía hablar las cosas, pero cuando alguien las hablaba yo las entendía. Decía sí, y las entendía porque la revelación me fue abierta. Ahora les quiero decir, yo sé que muchos han vivido estas situaciones, estas experiencias. Yo cuando recibí la revelación del nombre del Todopoderoso que es Jesucristo, ¿sabe qué? Yo entendía todo lo que se relacionaba con el nombre del Dios Todopoderoso, pero no lo podía explicar, no lo podía expresar. Pero sabe que llegó al punto y ahora les quiero decir que me es un privilegio expresarles que Jesucristo es Dios. Amén. Y le voy a decir que Dios tiene un propósito y tiene una meta para todos sin excepción. La meta es que todos le conozcamos. Amén. Que todos sepamos quién es Dios. Y les quiero decir que todos sepamos que Él vino, tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso, Él lo estableció en la palabra y nos puso el ejemplo. Siendo Dios, se humanó. Y en la condición de hombre, dice que se sujetó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay dos naturalezas en Cristo Jesús. Era Dios, 100% Dios y 100% hombre. No dice que era 50 y 50, era 100% Dios y 100% hombre. Amén. El libro de 2 Corintios capítulo 5, verso 19, dice la escritura así que Dios estaba en Cristo, dice reconciliando. Dios estaba en Cristo, dice reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta cuenta los pecados, a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Amén. Vamos a terminar aquí. Y ciertamente les quiero decir que vamos a pasar a otro tema para el siguiente sábado. Vamos a mirar cómo presentan los 4 evangelios, lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cómo presentan al Hijo de Dios. Les quiero decir que, mira, apágale el flash por favor. Les quiero decir que va a ser algo que nosotros vamos a aprender y nos va a hacer bien aprender. ¿Saben por qué? Porque si nosotros aprendemos estas cosas vamos a poder transmitírselas a alguien más. Amén. Y va a estar interesante, ¿sabe por qué? Porque cuando usted vea cómo lo presenta cada uno de los 4 evangelistas que tenemos ahí, de los 4 evangelios, va a mirar ciertas cosas que ignoramos. Y yo sé que aquí nunca se han hablado de estas cosas. Pídanle a Dios, pido sus oraciones y le pido a Dios que me dé de su entendimiento para poder expresarles estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque es un estudio bien profundo y no se crea que todo lo sé yo. Yo tengo que estudiar también, yo tengo que aprender también. Tengo que pedirle a Dios que me permita continuar aprendiendo cada día. Y de lo que voy aprendiendo les voy a decir que ciertamente yo se los voy transmitiendo. Hay algunas cosas que yo les voy a decir que tal vez para muchos vaya a ser una locura. Pero les quiero decir que no les quiero decir nada de mí, porque si les digo de mí, de nada serviría. Solamente quiero ser un utensilio usado por Dios. Él me crió con un propósito, yo no lo sabía, ahora lo sé. Dice que para alabanza de su gloria me crió, me formó, me hizo. Amén. Usted también, tal vez no lo sepa, pero si es
una persona que le gusta saber y conocer la verdad, usted también fue criado para alabanza y gloria de su Creador. Con ese propósito fue criado, y Dios tiene un propósito que desde antes de la fundación del mundo lo estableció a favor del que nace en el mundo. Amén. Vamos a hacer una oración, terminamos aquí, vamos a dar inicio esta tarde, cerramos esta clase por hoy. Tal vez sea una de las últimas clases que vamos a tener, otros 2 sábados, y vamos a terminar. De todas maneras, los que están interesados ahora en aprender de esta doctrina, vamos a tener que hablar con todos los que están interesados, y si es necesario, vamos a tratar otra vez de hacer las clases de los niños y los jóvenes aquí, porque sabe que es necesario. Miren, me hubiera gustado que los jóvenes a estas clases que estamos dando, estos estudios, hubieran estado todos los jóvenes aquí. Los jóvenes es necesario que se empapen de esta sana doctrina. Saben que hoy en día el mundo los está esperando con falacias y mentiras y filosofías y tradiciones y costumbres, de las cuales saben que los quieren de alguna manera meter a esclavizarlos. Incluso muchos ya están en ese proyecto y en ese trayecto de caer en esclavitud. Que Dios nos ayude, oremos por los jóvenes. Quiere decir que algunos jóvenes ahorita están compartiendo amistades con muchachos que los van a llevar a sufrir consecuencias. Y es precisamente lo que quisiéramos, que ustedes como jóvenes se interesaran en conocer a su Creador. ¿Saben por qué? Porque precisamente aún conociendo a Dios, muchos van a ser engañados mucho más si usted no conoce a su Creador. Él le voy a decir que a usted se le va a hacer fácil hacer algunas cosas, pero les quiero decir que tengan pendiente, porque todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Es un eco que después está resonando en nuestra vida después del tiempo, de los días, de los años. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios. Bendice, Señor, a aquellos que están detrás de esta pantalla, que han escuchado este día esta palabra, Señor. Aquellos que están, Padre amado, atrás de este audio también, Señor Jesús, bendícelos, Señor Jesús, cuida de ellos, Padre bendito, y a todos aquellos, Señor, que nos permites, poderoso, llegar a ellos.